Fíjense que tengo memoria que, quiero decir, nací en Ciudad Delgado, acá cerca. Vivo en San Vicente. Soy padre de 6 hijos. Y más adelante les voy a decir la ironía de la vida, ¿verdad? Sí. Y me reúno en el capítulo amario, es maravilloso, ¿no? Si fuera más lejos, pues allá iríamos, porque de eso se trata, ¿verdad? Esa mezcla de esas dos personas, quiero hacer énfasis en algo. Les dije campesinos, mi papá nunca estudió, mi mamá solo estudió primer grado. Él era un hombre, cuando yo empecé a tener memoria, que ganaba mucho dinero, pero lo irónico es que vivíamos como en una gran pobreza. Yo desde pequeño veía cantidades grandes debajo de los colchones, pero montones de dinero. Y yo me empezaba a preguntar por qué vivíamos como vivíamos. Y me empecé a dar cuenta porque crecí entre dados y naipes. ¿Saben a qué se refiere eso, verdad? Mi papá era un tabú. Mi papá nunca lo vi tomar, mi papá nunca lo vi fumar. Pero yo hubiera preferido quizás que fuera uno. O que hiciera otro. Y no eso. Porque yo recuerdo que tenía un amigo que el papá era idéntico a mi papá. Pero cuando ese señor andaba bueno, lo abrazaba y lo tiraba para arriba. Yo decía, ¿cómo no quisiera que tanto se emborrachara? Decía, para que me abrazara, para que me acariciara. Todo hijo busca y ve en su padre un héroe. Dígame si estoy equivocado. Yo crecí buscando a ese héroe. Nunca lo conocí, nunca pude encontrarlo. Crecí en un hogar disfuncional, en una oscuridad tremenda, sin afecto, sin cariño, sin amor, sin nada de eso, como un animal, recibiendo golpes, gritos, maltratos, desprecios de mi papá. Y esa búsqueda, encontrar ese amor, me llevó a generar un odio terrible contra esa persona. El hombre que Dios usó con el único propósito de que yo viniera a este mundo, porque los planes de Dios son desconocidos a nosotros humanamente, pero todos los que estamos aquí tenemos un propósito por el cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Porque Dios no es religioso, Dios es una relación. Con todo respeto, los que profesan religiosamente, ¿verdad?, su fe, con todo respeto. En esa búsqueda, en ese caminar, en la escuela vivía también una situación difícil. Yo viví, hoy conozco lo que se llama bullying, yo no sabía cómo se llamaba en aquel tiempo, en primer grado. Yo a los 6 años fui en primer grado, no tenía 7 años. Y desde que llegué al primer grado, había un cipote como de 10 o 11 años que me quitaba lo que llevaba. La mitad de lo que llevaba tenía un poquito de conciencia. Traigo esta mención porque marcó mucho mi vida. Todo el primer grado, oiga bien, bajo amenaza, si me vas a decir algo, o tal por cual, voy a matar a tus tantas, voy a matar a los profesores y te voy a matar a vos. Yo tenía miedo. Yo no podía confesarle a ninguno, ni a mi papá ni a mi mamá, porque nunca generaron confianza en mí. No podía hablar con nadie. En mi mundo llevé esa carga. Llegó el segundo grado y aquello continuó. Yo me sentía solo. No podía externar, decía yo, aunque mi papá sea turbio, sea malo, pero me da de comer, decía yo. Y si le cuento, lo va a matar este perverso, es terrible. Un niño, oiga bien, un niño. Muchas veces probablemente haya muchos niños que estén pasando situaciones similares. Genérele confianza a sus hijos, para que le cuenten, para que le externen, para que le hablen. Porque si se ha entregado un hijo o una hija en sus manos, es para que usted lo instruya, no para que lo tire al mundo, para que se pierda. Como en mi caso, pero en mi caso era un propósito. A mí me habían tinieblas, para que al final de tanto golpe mostrara su luz. Ahora lo entiendo. Fíjense que en esa búsqueda, en el segundo grado, cuando llegué, el bicho continuaba. Si yo llevaba 4 panes, me quitaba 2. Si yo llevaba, porque sí, mi papá le daba a mi mamá, era lo único lo que recuerdo. Entonces yo en aquella época llevaba mis 20, 30 centavos, era mucho dinero.
Les estoy hablando de hace más de 45 años. Era bastante. El bicho me agarraba, me sacaba lo que llevaba y me decía, va más 2 días. Si llevaba 20, me dejaba 10. No era tan malo, ¿no? Porque si no me lo hubiera quitado todo, sí. Tenía conciencia, explícala. Pero un día tocaron el timbre, no me recuerdo, y yo sé que eso definitivamente marcó mi vida. Y llegó al grado, hablábamos como 5 y me dijo, Mónico, está por cual, ¿por qué no saliste? Yo estaba confiando, era lento para encontrar el lapicero. Yo no sé esa reacción de dónde surgió, pero el lapicero, porque desde que fui al primer grado nunca me gustó el lápiz, sino el lapicero. Dibujaba con lapicero, me encanta dibujar con lapicero. No sé cómo, y le ensarté lapicero en el antebrazo. El bicho perverso que me había hecho pedazo todo el primer grado y parte del segundo grado, salió llorando con el lapicero ensartado en el antebrazo. Desde aquel día, qué terrible ese momento, ese bicho malo, a mí me mandaron a llamar a mi mamá porque mi papá nunca estaba. Me tenían en la dirección. Yo no venía a ver ese bicho malo, me dijeron que me iban a hacer no sé qué cosas, amenazaron a mi mamá y allí donde yo externé le dije, él quería matarnos a usted, señorita, a mi papá, a mi mamá y a todos, y yo confesaba. Desde el año pasado, y le confesé lo que había vivido. No sé qué pasó con ese bicho, pero desde ese día, el bicho malo de la escuela, comencé a hacer yo. Yo no le hacía daño a nadie, sino que los que vieron eso empezaron a dar un grupito de bichos y llegaban otros y me decían, te vamos a dar tanta, ¿qué nos molesta? Yo les mandaba que lo pelearan. Yo sentía miedo en mi interior, pero aquella acción me marcó. Mandaba a buscar a otros porque me incentivaban, me daban lo que aquel hacía sin necesidad de hacerlo, como él lo hacía entrevistamente, lo empecé a hacer yo y me gustó. Y para no hacerse la largo, en mi hogar seguía siendo víctima de mi papá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antes de cumplir los 12 años, la década perdida de este país, alguien me regaló un arma. Por primera vez en mi vida, con 11 años y fracciones, yo andaba una 32-20 revólver con un cañón largo. Yo dije, cansado de los gritos, los maltratos, el desprecio y la falta de amor y comprensión que yo veía que había en mi casa, dije, hoy mato el viejo. Y yo lo iba a matar, quería matarlo. Pero lamentablemente, cuando entré, él solo dio un paso, se sacó el cincho con el cual me latigaba, no me golpeaba, me latigaba. Un cincho de cuero con chimomas. Mi papá se quedó atónito y cambiaba de colores, porque yo le tenía que quitar esa arma a él. Jamás cambió todo, desde ese día nunca me volvió a poner la mano encima. Pasó, no sé si 10 o 15 minutos en ese cuadro, mi papá no caminó. Entonces yo ya era perverso en la escuela y logré reventar las cadenas de mi hogar y la calle me esperaba con los brazos abiertos. Empecé a consumir marihuana antes de los 12 años. El alma no me la bajé en la cintura desde ese día. Y sin Dios en mi corazón. Yo no conocía a Dios. Fíjense que es irónico saber que me llamo Martín y que me quisieron Martín por un negrito que tiene una escoba con un montón de animales. Yo pregunté eso a mi mamá, que por qué no me habían puesto otro nombre, y le digo, hijo, ¿sabes por qué me llaman Martín? Y me señaló al negrito. Y a mí me gustó Martín porque empecé a ver que en la mayoría de películas los malos se llamaban Martín. Hasta canciones les hacían los Martín. Entonces me identifiqué con lo malo y el enemigo empezó a gobernar mi vida tremendamente. Antes de cumplir los 15 años, señores, yo ya había hecho mucho daño, pero mucho daño como usted no tiene idea. Y un amigo me dijo, tenés que buscar a la derecha o a la izquierda, y yo decidí buscar la derecha, y en 1984 paso al Centro Técnico de Instrucción Policial. 1985 a los policías de Hacienda, 1986 combatiendo 87, 1987 a una unidad que se llama Comando Especial Antiterrorista, y me profesionalizo en las armas, y todavía sin Dios en mi corazón, yo llegué a convertirme en un monstruo, en una bestia. Lo digo para vergüenza, no para jactarse, Señor, porque todo eso me permitió recorrer, Señor. Yo disfrutaba haciendo daño a las personas, pero no a las personas buenas,
sino que mis enemigos eran los delincuentes mismos. Y quizás lo siguen siendo, Señor, porque Dios tenga misericordia de mí. Yo no comparto eso. No comparto eso. Así es que en esa situación, Dios me guardó de la muerte cuantas veces ustedes no tienen idea. Todavía sí Dios en mi corazón, ni mal para lo que mejor decirme. Y un día, este hombre que fue entrenado por americanos, fíjense bien, de las fuerzas especiales gringas, que pertenecía a esa unidad, llegó a creer que él lo sabía y lo podía todo. Y aquí viene el pago de la maldad. Y un día, después de hacer tanto, pero tanto daño, mis manos ya estaban manchadas, tanto en el área de guerra como afuera. Y si el Señor ya me perdonó, espero que ustedes me comprendan, porque como les repito, para mí es vergüenza, pero es mi testimonio, no puedo venir a mentir, no puedo venir a hablar de cosas que no he vivido. Y fui a parar a la cárcel, siendo órgano auxiliar del Estado. Sin embargo, estando en esa unidad, nosotros solo dependíamos del presidente de la República y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque éramos una unidad fantasma, como se ve muchas veces en las películas. Lo que nosotros hacíamos era secreto de Estado. En todos los países hay unas unidades. En algunas veces se llama Departamento Nacional de Inteligencia y en otros organismos de inteligencia del Estado. Eso era lo que nosotros hacíamos. Pero ese día, unos delincuentes quisieron quitarme la vida y yo me defendí. Y muere un delincuente, el otro huyó. Y por primera vez en mi vida, una semana antes, a mí me quisieron matar cuantas veces no tienen idea, solo se lo resumo así, si no, no termino ahora. ¿Sí? Me encerraron en la calle 3 individuos sin conocerme, porque yo era, oiga bien, comando de fuerzas especiales de la policía, y mi dedo era largo. La gente donde yo vivía no sabía qué era yo, ni qué hacía yo. Porque hacíamos el trabajo y salíamos como nosotros, que decían en ese tiempo que eran nuestros enemigos, siendo nuestros mismos hermanos engañados. Ahora puedo discernir y verlo de esa manera. Quiero decirles que ese día logré agarrar a un individuo, y ese individuo, que por primera vez en mi vida, no sé qué Dios obró, por primera vez no asesinaron a un delincuente que yo capturaba. Ese hombre lloró para que no lo matara, y yo no sé por qué no pude matarlo realmente. Perdónenme estas palabras, pero es lo que hay en mi testimonio, no puedo contar otras cosas. Pero ese hombre que me dijo que nunca más iba a volver a meter conmigo fue el que sirvió de testigo ocular para el otro delincuente muerto. Y fui a parar a la cárcel. Y yo en ningún momento, conocedor de la ley, conocedor del Código Penal, Código Procesal Penal, la Constitución Política de la República, porque siempre me gustó leer, a pesar de que mis papás nunca me inculcaron. Fui reo confeso de un homicidio grave, señores. El abogado me dijo que por qué había aceptado, que en 6 meses podía sacarme sobrecedido. Y yo le dije, la verdad es que yo lo hice y no puedo decir que no fui porque yo fui. Y además él quería quitarme la vida y por eso actué en legítima defensa y lo maté, ¿verdad? Y el otro porque huyó. Entonces yo no dije ninguna mentira, dije la verdad. Yo como conocedor dije, bueno, mis 20 a 30 años voy para la cárcel. Pero oiga bien, señor, aquí viene lo más importante, sin conocer a Dios. Así como quizás muchos de nosotros llegamos por primera vez, Dios ya anda en ente a través de su Hijo guardándolo y cuidándolo. Ahí anda Él guardándolo, protegiéndolo. Así sea imperfecto como soy yo. Yo no soy un santo, soy imperfecto y me equivoco. Pero mi corazón está lleno de deseo y anhelo de servirle a Dios, reconociendo todo lo que Dios ha hecho por mí. Y mire, es increíble. 4 armas me decomisaron. El arma implicada en el delito
Reo, confeso, por si hay abogados aquí, testigo ocular, era imposible que yo saliera de la cárcel. Imposible humanamente. Pero para Dios no hay imposibles. Dios se manifiesta en los imposibles para avergonzar a los que no creen que Dios es real. Pero siempre es importante reconocer que hay alguien detrás de nosotros clamando. Y había una gran mujer, que era mi madre, que nunca faltó a la cárcel ninguna semana. Ni una, todas las semanas iba esa señora con el barco que uno le llama, con un montón de cositas y un par de dinero. Mi papá pasaron 1 o 2 años y nunca llegaba. Les decía hace poco ahí que para que mi papá llegara a verme a la cárcel, tuve que amenazarlo, decirle que si no llegaba le iba a quitar la vida. Fue la única vez que llegó a la cárcel. No es fácil. No es fácil. Juzgar es fácil. Vivir es otra cosa, Señor. Así llegó mi papá la única vez. Pero como a los 2 años de estar preso, esa señora una vez llegó y me dijo: hijo, vas a salir de aquí. Y me tocó el hombro. Y yo dije: pobrecita mi mamá. Mire qué sinvergüenza, qué ignorante. Yo, conocedor de la ley, ¿cómo voy a salir de aquí? Es imposible. Humanamente, ¿va? Pero yo no sabía que ella ya había creído en el Dios de lo imposible. Pero yo veía algo en ella. ¿Y sabe qué? Antes de ir a juicio, el abogado, porque todavía habían colones, se robó 18,000 colones y desapareció cuando mi papá ya no tenía dinero. A 2 meses de ir a juicio, o jurado, como muchos conocemos. Y llegó mi mamá y me dijo: hijo, ¿estás solo? Uy, chica, dije yo, yo solo sentía, perdónenme, solo deseos de matar. Yo nunca había sentido deseos de golpear o pelear con nadie. El diablo gobernó mi vida como no tienen idea, solo de matar, matar, matar. No sé por qué la verdad, pero si Dios prepara a sus hijos. Y si vemos en la historia de la Biblia, no habían buenos, solo asesinos, perversos, todos los que el Señor escogió. Entonces he llegado a comprender que el Señor no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Y en esa situación, mi mamá era ama de casa, todo orgullo, en una familia de clase media, y allí esa gente, estoy seguro que eran laicos y cristocéntricos. Y ella conocía a Jesús. Mi mamá dice que era de una religión, porque aquí es prohibido hablar de religiones, y se convirtió a Dios, no a ninguna religión. Entonces ella empezó a creer y me imagino que clamaba noches enteras. Y a 2 meses de ir a juicio, en esa familia había un joven que estudiaba leyes. Y le dijo: niña Margarita, ad honorem. Todos, la mayoría sabemos que es ad honorem. Solo le dijo: oremos. Oiga, qué importante es la oración, hombre. Oremos. ¿Tiene problema? Ore. ¿Necesita algo? Ore. Pídale a Él que todo a su tiempo, Señor. No hay tiempo de nosotros. Y estaba en el penal de San Vicente, me tenían porque como yo pensé que nunca iba a salir, fui a defender, fui a arriesgar mi vida a la cárcel. Miren, las cárceles de nuestro país son infiernos pequeñitos en la tierra. Ni a mi peor enemigo, si existiera, le deseo que vaya a la cárcel. A nadie le deseo eso. Oiga bien, ni a mi peor enemigo. Porque para que usted sepa lo que estoy diciendo, tiene que ponerse mis zapatos. Si no, no me va a entender. Ese hombre le dijo ad honorem, y lo que el otro no pudo hacer en 3 años, porque solo estuve, oiga bien, 3 años y 2 meses. Llegó el día del juicio, estaba en San Vicente en el penal, no donde vivo actualmente. Me trajeron para Mariona y ahí me llevaron para el juzgado segundo de lo penal del Centro Judicial Isidro Menéndez. Por si ustedes quieren ir a corroborar lo que les estoy diciendo, ahí está. Solo vayan a pedir la información y den mi nombre para que le den todos los datos por si creen que les estoy mintiendo. Porque a los hombres se puede engañar y burlar. A Dios no, Señor. A Dios no puede burlarse usted de Él. Peor yo. Y así fue. Cuando me llevaron al juzgado, iban entrando hombres así con unos grandes sacos, mire, pero más bonito que este, con grandes ataché, barbudos, altos. Y yo decía: ¿cómo quisiera tener dinero para pagarle a un hombre de estos que me ayude? Mire, el hombre sin Dios, en el dinero piensa, en sus fuerzas piensa. Así era yo. Y cuando vi al nuevo abogado, un todo igual a este cipote que viene por primera vez, y este es mi abogado, sí, yo no lo conocía, pues. Y
Y yo decía, no hombre, y él solo me dijo, no vayas a hablar, me dijo. En el jurado había un hombre y una mujer, esa mujer odiaba a los hombres. Una fiscal me atacó por media hora. Esa mujer me miraba con odio, como para sacarme de quicio. Porque si usted habla o hace una amenaza con sus ojos, eso es tomado en su contra. Entonces usted tiene que hacerse el de los panes, loco. ¿Va? Esa mujer me atacó y dijo todos mis errores. ¿Cómo es posible que este hombre experto en armas, dijo, se le haya ido accidentalmente un disparo y no haya querido dolosamente asesinarla? Bueno, dijo un montón de cosas. Y la mujer tenía razón. Y el hombre solo habló como 5 minutos, el fiscal, y atacó. Y ahí me llevaron de regreso a la cárcel. 3 días después llegó el abogado y me dijo, estás libre. Yo no creía, señor. ¿Y ustedes creen que este hombre bueno sabía hacer cosas buenas? Solo cosas malas. Pero no les voy a contar todo lo malo, pero sí puedo decirles, llegué a conocer la cocaína en la cárcel. Ya fumaba marihuana. Salir de la cárcel, me hice un prostituto con todo el sentido de la palabra. Y sin pisto. Yo no tenía ni para mí. Pero el diablo, mire, me sacaba de una, me ponía otra oferta. Tenía 5 amantes que me llenaban. Habían 2 que me llenaban las mesas de cerveza. Que el Señor reprenda al diablo. Me llevaban a bailar y de ahí al motel. Y cuando salíamos del motel, llevar dinero, no, más que 40, 50 pesos. Dólares. Era un sinvergüenza. Era un desgraciado. Yo pensé que andaba bien porque en la mañana estaba con una y en la tarde con otra. Y en la noche mi señora esperándome con mis hijos. Es terrible. Una vida de desgracia por donde el Señor me permitió por su misericordia pasar. Conocí la piedra. Eso fue lo más desgraciado que ha habido en mi vida. Toqué fondo para no a la cárcel. 32 días de mi vida viví en la comunidad San Judas, de la Tiendona para adentro, en un parquecito que hay en esa colonia. Si alguien conoce, hay un montón de gradas para arriba. Dormí en la calle y para comer íbamos a los cubos de la Tiendona a sacar para comer. A mí me daba vergüenza contarlo al principio, pero en mi vida, ¿por qué debo de avergonzarme? Aquí hay jóvenes, para que no vayan a caer en esas trampas. Y el martes pasado yo invité al que me dio la piedra por primera vez, ahí estuvo conmigo. Es increíble, yo casi mato a ese hombre cuando vi que del polvo hizo una piedra porque yo no sabía qué era eso. Me acuerdo que le puse el yatagán en la garganta y Dios me dijo, no, espérate, ¿para qué? Dios me perdone, quizás mejor lo hubiera hecho. Porque me gustó ese volado. Y toqué fondo. Y tocar fondo es llegar tirado al perro, a donde les digo que por misericordia Dios me sacó. Y mi hijo pequeñito, uno de mis hijos, llegaba a mi señor y me decía, Mar, porque solo así, Mar, vámonos para la casa. Yo veía a mi hijo y pensaba en la droga. Veía a mi hijo y pensaba en la droga. ¿Y qué creen que hice? ¿Me fui? No, me quedé. Ya no dependía de mí. El enemigo me gobernaba por la piedra. Pero un día, de repente sentí algo, como siempre anduvo Dios conmigo, y me agarró una desesperación que me dijo, andate de aquí. Yo le dije a alguien, sácame de aquí por favor. Tenía una moto, es que no puedo, sácame por favor, algún día te voy a pagar. Y él me sacó, pasé 15 días que mi cuerpo no aceptaba, casi loco, porque la gente decía, Martín está loco porque nací en Ciudad Delgado. La gente me veía todo desgraciado por ese lado de la Tiendona por donde nosotros íbamos a sacar de los cumbos. Le digo nosotros porque había otro conmigo que vivió toda esa etapa. Él ahí se quedó, no sé si que aún vivirá o qué, porque yo jamás volví a poner un pie en ese lugar. Después el Señor ayudó a recuperarme y había alguien que me invitaba y me invitaba, que eso es lo más importante. Lo que les he contado es basura, pero sí le serví a Satanás muchos años. Hay muchas cosas que no puedo contarles, pero servirle a Satanás, eso es duro, señores, porque Él es su Dios. Y hay muchos dioses pequeños que muchas veces no sabemos que son Satanás y le servimos a ellos. Hablamos de Dios y no le servimos a Dios. Es duro. Hablamos de Dios y no le servimos a Dios, sino a esos diositos pequeños que no se los voy a decir textualmente porque muchos sabemos de qué estoy hablando. En esa situación
Ya mi madre había fallecido. Ya el Señor me había permitido, oiga bien, conocer una gran mujer de Chalatenango, una mujer linda de allá del paraíso. Y teníamos 3 hijos. Cuando yo estuve en la cárcel, en el penal de San Vicente, una vez una tía me llevaba libros, nunca me llevó pisto. Y yo decía, esta maestra solo libros me trae. Yo esperaba que me llevara pisto y algo rico, solo libros. Pero ¿saben qué? Yo le agradezco a esa señora, porque leí un libro que se llama Corre, Nicky, corre. Uf, wow. Y yo me identifiqué con ese personaje. Es un asesino del Brooklyn. Él es cristiano, no sé si aún vive.